Hola, soy Carolina Silva y en este espacio de 5 minutos para hablar de arbitraje nos encontramos en Harvard, en Boston, Massachusetts, con unos abogados que se encuentran acá haciendo un LLM y con una gran experiencia en arbitraje, quienes han aceptado mi invitación de estar en este espacio de 5 minutos. Bienvenida a Sara Lucía Dangona, es una abogada colombiana que se encuentra acá ya terminando su LLM. Bienvenida, Sara Lucía. Muchísimas gracias por la invitación, Carolina. Estoy feliz de estar por acá. Bueno, cuéntanos cómo llegaste acá, por qué llegaste a Harvard, qué quisiste estudiar, cuáles fueron las razones principales de explorar además en estos métodos alternativos de resolución de controversias, porque pues sé que estás haciendo un LLM, pero además estás explorando nuestro mundo de arbitraje. Bueno, la pregunta es un poquito como la vida entera, pero yo creo que algo que me ha guiado muchísimo ha sido la pasión, una pasión profunda por el derecho internacional público. Creo que uno puede llegar al arbitraje de muchas formas, ¿no? Y puedo resaltar tres, digamos. Uno se vuelve un experto en un área del derecho, construye ese expertise y de ahí uno luego pasa al arbitraje. Uno puede llegar desde arbitraje comercial o uno puede llegar desde el derecho internacional público. Y creo que mi historia ha sido desde el derecho internacional público. Yo estudié en la Universidad de los Andes y en los Andes participé en el concurso JESUP y ahí yo dije, lo mío es el derecho internacional, solución de disputas internacionales. Me acuerdo que cuando estaba haciendo el argumento a favor de Riesland, que era el estado del concurso, cada vez que yo decía hablando en nombre de la República de Riesland, algo pasaba. Era como una pasión que yo decía, esto es lo que quiero hacer, a esto quiero dedicar mi vida. Entonces luego me metí a un concurso de arbitraje de inversión y luego volví a decir, esto es a lo que quiero dedicar mi vida. Y entonces así decidí hacer mi primera maestría en Derecho Internacional Público en la Universidad de los Andes. Y ahí conocí el Derecho del Comercio Internacional, que también es Derecho Internacional Público, pero más comercio, Organización Mundial del Comercio. Y ahí nuevamente dije, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces creo que todo esto me ha llevado a desarrollar mi carrera y hacer mi carrera en Derecho Internacional Económico. El Derecho Internacional Económico es el derecho que gobierna la globalización económica, es decir, los flujos de comercio y los flujos de inversión. Teóricamente tiene sentido verlos como un todo, como la globalización económica y sus reglas. Sin embargo, en la práctica está bastante fragmentalizada. Entonces he tenido la gran fortuna de poder practicar los dos, tanto el ángulo de inversión como el ángulo de comercio. Comercio como parte del Ministerio de Comercio, la oficina que representa a Colombia ante la Comunidad Andina y la Organización Mundial del Comercio, y luego inversión como parte del equipo de Curtis, que representa a Estados en arbitraje de inversión y principalmente a Colombia. ¿Por qué pensaste en mecanismos de resolución de controversias, como arbitraje, como mediación, como dispute board, como arbitraje de estados? Bueno, creo que las razones son, primero porque es interesantísimo, creo que, y todos los que nos dedicamos a esto nos damos cuenta que cada caso es un mundo, cada caso es una vida entera. Entonces primero es interesantísimo, y segundo porque creo que hay detrás un compromiso muy grande con el derecho internacional público como una herramienta poderosa de paz, de una forma diferente de resolver las disputas que no son guerra. Y justo lo que yo hago, tanto comercio como inversión, están los dos en este momento en crisis. Son dos sistemas en crisis. El arbitraje en inversión está, creo que desde el 2002, la crisis de Argentina, está constantemente bajo ataque, bajo crítica, pero creo que uno siempre tiene que recordar que ese régimen nació con el propósito de politizar esas disputas, de no irnos a guerra, sino de tener un mecanismo pues, de paz. Y también comercio. En este momento estamos en la mitad de una guerra comercial, entonces crucialmente si este sistema funciona, si el sistema de la Organización Mundial del Comercio, de los tratados de libre comercio funciona, ¿qué tenemos? No más guerra comercial, no más guerra. Entonces creo que es un compromiso con la solución de disputas como instrumento poderoso de paz. Bueno, maravilloso, porque además recordemos que el mundo ha vivido peores crisis.
Así que esta es fácil de superar y lo más importante es que podamos salir adelante. Sara Lucía, ¿por qué Harvard para métodos alternativos de resolución de controversias? Bueno, esa es una excelente pregunta porque la maestría de esta universidad no tiene un énfasis particular. Hay otras universidades que sí ofrecen programas particulares de arbitraje, de Organización Mundial del Comercio. Tenemos a Georgetown, tenemos a Columbia, tenemos a NYU y Harvard es un LLM general. Y como el LLM general, creo que la gran ventaja es que da muchísima libertad para armar el programa. Tenemos 600 cursos de los que podemos echar mano. Y de esos creo que me sirvió mucho llegar acá ya con una experiencia de qué es lo que quería y mucha claridad sobre cuál quería que fuera mi rumbo, porque cuando uno tiene 600 opciones de curso, si uno no tiene como ese norte fijo, es muy difícil escoger. Entonces creo que eso me dio la libertad para escoger materias que tal vez no tocaban el tema de arbitraje. Igual uno lo puede practicar, yo ya lo había practicado, entonces estaba viendo meter una clase específica en arbitraje, pero sí meter clases que a uno le abrieran la mente y uno poder entender lo que está pasando detrás, porque lo que está pasando detrás de arbitraje de inversión, detrás de comercio, son realidades económicas, realidades de posiciones de los estados muy delicadas, posiciones de medio ambiente, de seguridad nacional. Entonces todos esos como partes del rompecabezas que no son directamente el procedimiento, que eso no lo puede aprender en la práctica, sino esta forma diferente de pensar, ese criterio es el que creo que a uno le puede dar Harvard. Y además pues hay todas las oportunidades y espacios para seguir en arbitraje por fuera de las clases. Entonces tenemos por ejemplo la Asociación de Estudiantes de Arbitraje Internacional. En este momento estoy como vicepresidenta de una sección que son masterclasses, se llama, que le ofrece a los estudiantes como clases especializadas para profundizar su conocimiento en arbitraje, como no es el énfasis particular del programa, y los estudiantes pueden tener un certificado cuando participan. Entonces, aparte de las clases y de esta visión, este criterio que puede dar esta universidad, uno pues tiene todos los foros por fuera para perseguir estos mecanismos. Maravilloso. Un caso, porque de aquí entiendo que terminas tu LLM y te nos vas probablemente para otra ciudad dentro de los Estados Unidos. Pero cuéntanos un caso interesante, emblemático de arbitraje para compartir con esta comunidad arbitral. Bueno, yo creo que para mí lo más interesante ha sido poder participar en la representación de Colombia. En el Ministerio de Comercio lo hice en casos ante la Organización Mundial de Comercio, sobre dumping, Comunidad Andina, sobre restricciones al movimiento de bienes, pero ya de arbitraje de inversiones. Un caso interesantísimo del que tuve la fortuna de ser parte es el caso de arbitraje de inversión de Amec Foster Wheeler y Process Consultants contra Colombia. Creo que lo más interesante fue haber tenido la oportunidad de ponerme la camiseta del país. ¿Cuál es el contexto de este caso? El contexto de este caso es que en la década de los 2000 Ecopetrol decidió emprender un proyecto de modernización de la refinería de Cartagena. Este megaproyecto que es clave y era clave en ese momento para el desarrollo del país, para darle combustible al Caribe colombiano, para traer más divisas al país, para que bajáramos la dependencia en importaciones. Este proyecto tan clave para el desarrollo del país, empezó a ejecutarse, se decidió modernizar la refinería de Cartagena en el 2000, creo que esto fue en el 2000 y acá, el 2007 se involucró al proyecto CBNI, después en 2009 se involucró a Foster Wheeler y a Process Consultants, y desde el 2009-10 que empezó la modernización, empezó a funcionar Reficar modernizado en 2015. Y cuando empezó a operar, y esto es de los grandes escándalos que hemos tenido en el país, y sé que todos lo pudimos vivir en las noticias, fue que el proyecto se terminó con demoras de 2 años, pero más importante, con un incremento del presupuesto original de, creo que más del doble, era del doble del presupuesto, estos eran millones de dólares. Entonces, por supuesto, este proyecto gigante despertó las alarmas de la Contraloría General de la República, que en ese mismo año, 2015, diciembre, empezó a revisar el proyecto. ¿Qué pasó y si hay o no un detrimento para el patrimonio del Estado con la ejecución del proyecto?
En 2016 ya la Contraloría sacó los primeros hallazgos, hizo 36 hallazgos que mostraban deficiencias e irregularidades importantes en el proyecto, y en particular que el patrimonio se había ejecutado no siguiendo los principios de economía, eficacia, eficiencia que deberían seguir la ejecución del patrimonio del Estado. En 2017 se inicia un proceso de responsabilidad fiscal, 2018 un auto de imputación fiscal, y después de ese auto de imputación fiscal fue que Colombia recibe la notificación de intención de arbitraje por Process Consultants, por el joint venture entre Foster Wheeler y Process Consultants, empezando un arbitraje de inversión en contra de Colombia debido a la investigación y la imputación, y luego hubo un fallo de la Contraloría. Hubo una condena, un costo de esa condena. Sí, el fallo en última salió con la responsabilidad, declarando responsables solidariamente a los dos que demandaron, al joint venture que demandó a Colombia, pero esto fue en una etapa posterior. El arbitraje empezó solo con el auto de imputación. Entonces es un caso interesantísimo, porque es un caso que en sustancia lo que va a hacer es discutir cómo se relacionan estos dos regímenes, el régimen internacional, la protección a las inversiones, con un proceso administrativo interno de responsabilidad fiscal. Entonces es un caso, creo que interesantísimo, sustantivamente muy nutrido. De competencias además, porque ahí hubo un choque de competencias muy importante, al que invitamos a todos a que lo consulten, a que lo revisen, porque ese es uno de los casos más importantes que Colombia ha tenido. Hoy pues ya hay otros casos que vienen galopando en el arbitraje de inversiones, pero ese fue un antes y un después en el arbitraje de inversión en Colombia. Sara Lucía, un consejo para los que vengan a estudiar acá. Ay, yo creo que un consejo es, tal vez como empecé, seguir como la pasión. Creo que cuando uno está apasionado por un tema, uno ya todo lo empieza a ver, y todas las experiencias que uno tiene las empieza a ver bajo los lentes de eso que lo apasiona a uno. Entonces algo que me ha pasado es que, si bien he tenido experiencias muy variadas profesionalmente, siempre he tenido como esos lentes de globalización económica, y así uno entiende todas las clases y uno lo pueden ver, o sea, uno puede hacer lo que sea y uno lo va a ver bajo los lentes de esa pasión que uno lo lleva, y la pasión uno lo va llegando y lo va llevando, y bueno, creo que ese sería mi único consejo. Ese es un gran consejo que además comparto totalmente. Pon amor a las cosas que haces y tendrán sentido. Quítales el amor y no existen. ¿No? Y creo que otro tal vez sería los mentores. Yo creo que he sido muy afortunada de tener excelentes mentores en mi vida profesional, no solo a nivel profesional sino personal, o sea, personas que he admirado, que me han guiado. Entonces yo creo que eso a veces es un trabajo no solo por el trabajo, sino por el mentor que uno va a tener en ese trabajo. Maravilloso, además hay que disfrutar lo que hacemos, y hoy yo creo que hay algo que nos une y es la pasión por el arbitraje. Estimados colegas, nos vemos pronto.